grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 9. La luna. Deus Lunos. Sebe. Este símbolo arcaico es el más poético de todos los símbolos, así como también el más filosófico. Los antiguos griegos lo hicieron notorio y los poetas modernos lo han usado hasta la saciedad. La reina de la noche, cabalgando en la majestad de su luz impar en el cielo, dejando a todo, hasta a Héspero en la sombra y extendiendo su plateado manto sobre el mundo sideral entero, ha sido siempre el tema favorito de todos los poetas de la cristiandad, desde Milton a Shakespeare hasta el último de los versificadores. Pero la refulgente lámpara de la noche, con su séquito de estrellas innumerables, ha hablado tan solo a la imaginación del profano. Hasta últimamente, la religión y la ciencia no han intervenido en este hermoso mito. Sin embargo, la fría y casta luna, aquella que según las palabras de Shelley, hace hermoso todo aquello sobre lo que sonríe, aquel santuario vagabundo de llama suave y helada que siempre se transforma, mas es siempre la misma y no calienta pero ilumina. Está en relaciones más estrechas con la Tierra que ningún otro globo sideral. El Sol es la fuente de vida de todo el sistema planetario. La Luna es el dador de vida a nuestro globo. Y las primeras razas lo comprendían y sabían aún en su infancia. Ella es la reina y es el rey. Era el rey Soma antes de transformarse en Febo y en la casta Diana. Es, en modo preeminente, la deidad de los cristianos por conducto de los judíos mosaicos y cabalísticos. Y aún cuando el mundo civilizado haya permanecido por largas edades ignorante del hecho, es en realidad así desde que murió el último padre de la Iglesia iniciado, llevando consigo a la tumba los secretos de los templos paganos. Para padres tales como Orígenes y Clemente de Alejandría, la luna era símbolo viviente de Jehová, el dador de la vida y el dador de la muerte, el que dispone de la existencia en nuestro mundo. Pues así, Artemisa fue la luna en el cielo y para los griegos, Diana en la tierra, que presidía sobre el nacimiento y vida del niño. Entre los egipcios fue Hécate en el infierno, la diosa de la muerte que mandaba sobre la magia y los encantamientos. Más aún, lo mismo que la luna, cuyos fenómenos son triples, Diana, Hécate, Luna, es el 3 en 1. Pues es diva, triformis, tremegima, tríceps, 3 cabezas en un cuello, como Brahma, Vishnu, Shiva. Por tanto, es el prototipo de nuestra Trinidad, la cual no ha sido siempre completamente masculina. El número 7, tan notorio en la Biblia y tan sagrado en el séptimo día o sábado, vino a los judíos de la antigüedad derivándose su origen del cuádruple número 7 contenido en los 28 días del mes lunar, cada uno de cuyos septenarios está representado por un cuarto de luna. Vale la pena presentar en esta obra una relación a vista de pájaro del origen y desarrollo del mito y culto lunar en la antigüedad histórica de nuestro lado del globo. Su origen primitivo no puede la ciencia exacta averiguarlo, puesto que rechaza la tradición, a la vez que su historia arcaica es un libro cerrado para la teología que, bajo la dirección de los papas astutos, ha impreso un estigma sobre todo fragmento de literatura que no lleve el imprimatur de la Iglesia de Roma. Poca importancia tiene, en este particular, que sea la filosofía religiosa egipcia o la india aria la más antigua. La doctrina secreta dice que es la última, toda vez que los cultos lunar y solar son los más antiguos del mundo. Ambos han sobrevivido y prevalecen hasta el presente en toda la tierra. Para algunos,
abiertamente, para otros de un modo secreto, como por ejemplo en la simbología cristiana. El gato, símbolo lunar, estaba consagrado a Isis, que en cierto sentido era la luna, lo mismo que Osiris era el sol, como se ve frecuentemente en la parte superior del cistro que tiene la diosa en la mano. Aquel animal era muy venerado en la ciudad de Buaste, que vestía luto a la muerte de los gatos sagrados, pues a Isis, lo mismo que a la luna, se le rendía culto especial en aquella ciudad de los misterios. Del simbolismo astronómico que con él se relaciona, ya se ha hablado en la sección 1 y nadie lo ha descrito mejor que Mr. Gerard Massey en sus Lectures in the Natural Genesis. Se dice que los ojos del gato parecen seguir las fases lunares en su desarrollo y de crecimiento, y que sus órbitas brillan como dos estrellas en la oscuridad de la noche. De aquí se origina la alegoría mitológica que muestra a Diana ocultándose en la luna, bajo la forma de gato, cuando se trataba de escapar en compañía de otras deidades. A la persecución de Tifón, según se refiere en la Metamorfosis de Ovidio. En Egipto, la luna era a la vez el ojo de Horus y el ojo de Osiris, el sol. Lo mismo sucedía con el cinocéfalo. El mono de cabeza de perro era un signo que simbolizaba por turno el sol y la luna, aun cuando el cinocéfalo es en realidad un símbolo hermético más que religioso. Este es el jeroglífico del planeta Mercurio y del Mercurio de los filósofos alquimistas, quienes decían que Mercurio tiene que estar siempre cerca de Isis como su ministro, pues sin Mercurio ni Isis ni Osiris pueden llevar a cabo cosa alguna en la gran obra. El cinocéfalo, siempre que está representado con el caduceo, con el creciente o con el loto, es un signo del Mercurio filosófico, pero cuando se le ve con una caña o con un rollo de pergamino, representa a Hermes, el secretario y consejero de Isis, lo mismo que Hanumana ejerce igual cargo acerca de Rama. Aun cuando los verdaderos adoradores del sol, los Parsis, son pocos, sin embargo, no solo está la mayor parte de la mitología e historia india basada en aquellos dos cultos y entrelazada con ellos, sino que hasta en la religión cristiana pasa lo mismo. Desde su origen hasta nuestros días, ellos han matizado las teologías de las iglesias católica, romana y protestante. Ciertamente, la diferencia entre las creencias indo-aria y la aria europea es muy pequeña si solo se tienen en cuenta las ideas fundamentales de ambas. Los indos se enorgullecen de llamarse Surya Vansas y Chandra Vansas, de las dinastías solar y lunar. Los cristianos pretenden considerar esto como idolatría y, sin embargo, su religión está por completo basada en el culto solar y lunar. Inútil es que los protestantes clamen contra los católicos romanos por su mariolatría, basada en el antiguo culto de las diosas lunares, puesto que ellos mismos adoran a Jehová, que es sobre todo un dios lunar, y cuando ambas iglesias han aceptado en sus teologías el Cristo solar y la Trinidad lunar. Lo que se conoce del culto lunar caldeo del dios babilónico, Sin, llamado Deus Lunus, por los griegos es muy poco, y este poco se presta a extraviar al estudiante profano que no puede asir el significado esotérico de los símbolos. Entre los filósofos y escritores profanos antiguos era popularmente conocido, pues los que estaban iniciados habían jurado guardar silencio, que los caldeos rendían culto a la luna bajo sus diferentes nombres femeninos y masculinos, habiendo hecho lo mismo los judíos que vinieron después de ello. En los manuscritos no publicados del lenguaje artificial de que ya se ha hecho mención, que dan una clave sobre la formación de la antigua lengua simbólica, se da una razón para este doble culto. Está escrito por un docto místico profundamente versado en el particular, que lo describe en la forma comprensible de una hipótesis. Esta, sin embargo, se convierte necesariamente en un hecho probado de la historia de la evolución religiosa del pensamiento humano,
para cualquiera que haya vislumbrado algo del secreto de la antigua simbología, dice así. Una de las primeras ocupaciones de los hombres relacionadas con las de la verdadera necesidad debería ser la observación de los periodos del tiempo, marcados en la bóveda celeste, al surgir y levantarse sobre la llanura del horizonte o sobre la superficie del agua tranquila. Estos vendrían a determinarse como los del día y de la noche, las fases de la luna, sus revoluciones esterales o sinódicas. Los periodos del año solar con la vuelta de las estaciones y con la aplicación a tales periodos de la medida natural del día o de la noche, o sea, del día dividido en luz y sombra. También se descubriría que había un día solar más largo y otro más corto y dos días solares de igual duración el día que la noche, dentro del periodo del año solar, pudiéndose señalar con la mayor precisión sus puntos dentro del año en los estrellados grupos de los ciclos, o en las constelaciones sujetas a ese movimiento retrógrado, que con el tiempo necesitaría una corrección por intercalación, como sucedió en la descripción del diluvio, en donde se hizo una corrección de 150 días en un periodo de 600 años, durante el cual había aumentado la confusión de las señales. Esto llegaría naturalmente a suceder con todas las razas en todos los tiempos, y semejante conocimiento debe creerse que ha sido inherente en la especie humana antes de lo que llamamos el periodo histórico y durante el mismo. Sobre esta base, busca el autor alguna función física natural poseída en común por la especie humana y relacionada con las manifestaciones periódicas, de tal modo que la relación entre las dos clases de fenómenos se llegue a determinar en el uso popular. Esta función la encuentra en: inciso A. El fenómeno femenino fisiológico, cada mes lunar de 28 días o 4 semanas de 7 días, de manera que tuviesen lugar 13 ocurrencias del periodo en 364 días, que es el año semanal del Sol de 52 semanas de 7 días. Inciso B. La gestación del feto está marcada por un periodo de 126 días o 18 semanas de 7 días. Inciso C. El periodo llamado el periodo de viabilidad es de 200 días o 30 semanas de 7 días. Inciso C. Inciso D. El periodo del parto se cumple en 280 días o 40 semanas de 7 días o 10 meses lunares de 28 días o 9 meses del calendario de 31 días, contando sobre el arco real de los cielos la medida del periodo del paso desde la oscuridad de la matriz a la luz y gloria de la existencia consciente. Ese misterio y milagro constante e inescrutable. De este modo, los periodos de tiempo observados que marcan los trabajos de la obra del nacimiento vendrían a ser naturalmente una base para cálculos astronómicos. Casi podemos asegurar que esta era la manera de contar en todas las naciones, ya sea de modo interdependiente o por medición e indirectamente por la enseñanza. Este era el método entre los hebreos, pues hasta hoy calculan el calendario por medio de los 354 y 355 del año lunar, y poseemos una prueba especial de que era el mismo método de los antiguos egipcios, cuya prueba es la siguiente. La idea fundamental que estaba en la raíz de 14 filosofías religiosas de los hebreos era que Dios contenía todas las cosas en sí mismo y que el hombre era su imagen, el hombre incluyendo a la mujer. El lugar del hombre y de la mujer entre los hebreos era ocupado entre los egipcios por el toro y la vaca, consagrados a Osiris e Isis, que estaban representados respectivamente por un hombre con cabeza de toro y por una mujer con cabeza de vaca, a cuyos símbolos rendían culto. Osiris
era de un modo notorio el sol y el río Nilo, el año tropical de 365 días, cuyo número es el valor de la palabra Neilos, y el toro, así como también era el principio del fuego y de la fuerza productora de la vida, mientras que Isis era la luna, el lecho del río Nilo o la madre tierra, para cuyas energías parturientas era el agua una necesidad. El año lunar de 354-364 días era el determinante del tiempo de los periodos de gestación, así como la vaca designada por o con la creciente luna nueva. Pero el uso de la vaca de los egipcios en lugar de la mujer de los hebreos no determinaba una diferencia radical de significación, sino una concurrencia en la enseñanza que tenía por objeto tan solo la sustitución de un símbolo de importancia común, que era el siguiente. El periodo de preñez en la vaca y en la mujer se creía ser el mismo, o sea, 280 días o 10 meses lunares de 4 semanas, y en este periodo consistía el valor esencial de este símbolo animal, cuyo signo era el de la luna creciente. Estos periodos parturientos y naturales se ha visto que son objeto de simbolismos en todo el mundo. Así eran usados por los indos y se ha visto que fueron claramente expuestos por los antiguos americanos en las planchas de Richardson y de Hess en la Cruz de Palenque y en otras partes, hallándose de un modo manifiesto en la base de la construcción de la forma del calendario de los mayas del Yucatán, en la de los indos, en la de los asirios y en la de los antiguos babilonios, lo mismo que en la de los egipcios y antiguos hebreos. Los símbolos naturales eran siempre el falo o el falo y el yoni, lo masculino y femenino. En efecto, las palabras traducidas por los términos generales varón y hembra en el versículo 27 del primer capítulo del Génesis son sacr y kabah, o literalmente falo y yoni. La representación de los emblemas fálicos por sí sola únicamente indicaría los miembros genitales del cuerpo humano, mientras que si se tienen en cuenta sus funciones y el desarrollo de las semillas que aquellos producen, se llegaría a la determinación de un método de medidas de tiempo lunar y por medio de estas se tendrían las del tiempo solar. Esta es la clave fisiológica o antropológica del símbolo de la luna, la clave que descubre el misterio de la teogonía o evolución de los dioses manvantáricos. Es más complicada y no tiene nada de fálico. En ella todo es místico y divino, pero los judíos, aparte de haber relacionado a Jehová directamente con la luna como Dios generador, han preferido ignorar las jerarquías superiores y han convertido en sus patriarcas a algunas constelaciones zodiacales y a dioses planetarios, emerizando de este modo la idea puramente teosófica y rebajándola al nivel de la humanidad pecadora. El manuscrito de que se ha extractado lo anterior explica de un modo muy evidente a qué jerarquía de dioses pertenece a Jehová y quién era este Dios judío, pues demuestra en claro lenguaje lo que la Escritura ha sostenido siempre, a saber, que el Dios con que los cristianos han cargado no era más que el símbolo lunar de la facultad reproductiva o generadora de la naturaleza. Han ignorado siempre hasta el Dios secreto hebreo de los cabalistas, Ein Sof, un concepto tan elevado como el de Para Brahman en las ideas primitivas místicas de los cabalistas, pero no es la cábala de Rosenrod lo que pueda dar nunca las enseñanzas originales de Simeón ben Yochai, que eran tan metafísicas y filosóficas como cualquiera. ¿Y cuántos son los estudiantes de la cábala que sepan algo de aquellas, excepto por medio de sus desnaturalizadas traducciones latinas? Echemos una mirada a la idea que indujo a los antiguos judíos a adoptar un sustituto del siempre incognoscible que extravió a los cristianos, haciéndoles tomar el sustituto por la realidad. Si a estos órganos, falo y yoni, considerados como símbolos de agencias creadoras cósmicas,
se les puede atribuir la idea de periodos de tiempo, entonces, verdaderamente, en la construcción de los templos como moradas de la deidad o de Jehová, aquella parte designada como Sancta Sanctorum o el lugar más santo, debería tomar su título de la reconocida santidad de los órganos generadores considerados como símbolos de medidas, lo mismo que la de la causa creadora. Entre los sabios antiguos no existía un nombre, ni una idea, ni un símbolo de una causa primera. Nota, porque era demasiado sagrada. En los Vedas se menciona como aquello es la causa eterna y por tanto no puede denominarse la causa primera, término que implica a la vez la ausencia de causa. Fin de la nota. Entre los hebreos, el concepto directo de tal se apoyaba en un término negativo de comprensión, esto es, Ein Sof o el sin límites, pero el símbolo de su primera manifestación comprensible era el concepto de un círculo con su línea diametral para representar a la vez una idea geométrica, fálica o astronómica, pues el uno nace del cero o círculo, sin el cual no podría existir. Y del uno, o unidad primordial, surgen los 9 dígitos y geométricamente todas las formas planas. Así, en la Cábala, este círculo con su línea diametral es la figura de los 10 sefirot o emanaciones que componen el Adam Kadmon, u hombre arquetipo, el origen creador de todas las cosas. Esta idea de relacionar la figura del círculo y su línea diametral, esto es, el número 10, con la significación de los órganos reproductivos y con el lugar más sagrado, fue llevada a cabo como construcción en la Cámara del Rey o Sancta Sanctorum de la Gran Pirámide, en el Tabernáculo de Moisés y en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón. Es la figura de una matriz doble, pues en hebreo la letra G es al mismo tiempo el número 5 y el símbolo de la matriz, y 2 veces 5 son 10 o el número fálico. Esta matriz doble muestra también la dualidad de la idea llevada desde lo superior o espiritual hasta lo inferior o terrestre y limitada a este último por los judíos. Entre estos, sin embargo, el número 7 ha adquirido el lugar más preeminente en su religión exotérica, culto de formas externas y de rituales sin sentido, como por ejemplo su sábado, el séptimo día consagrado a su deidad, la luna, símbolo del Jehová generador, pues para otras naciones el número 7 era símbolo de la evolución teogónica de los cielos, de los planos cósmicos y de las 7 fuerzas y poderes ocultos del cosmos, como un todo ilimitado, cuyo triángulo superior era inalcanzable para el entendimiento finito del hombre. Por tanto, mientras otras naciones se ocupaban en su forzosa limitación del cosmos en el tiempo y el espacio, solo del plano septenario manifestado, los judíos reconcentraron este número únicamente en la luna y basaron sobre esta todos sus cálculos sagrados. Por eso vemos que el pensador, autor del manuscrito citado, observa lo siguiente respecto de la metrología de los judíos. Si se multiplica 20.612 por 4 tercios, el producto dará una base para la determinación de la revolución media de la luna. Y si este producto es multiplicado de nuevo por 4 tercios, el resultado proporcionará una base para encontrar el periodo exacto del año solar medio. Esta fórmula siendo de grandísima utilidad para hallar los periodos astronómicos del tiempo. Este número doble, macho y hembra, está también simbolizado por algunos ídolos muy conocidos, por ejemplo, Ardhanari Isvara, la Isis de los indos, Eridanus o Ardán, o el Jordán hebreo o fuente del descendimiento. La presentan sobre una hoja de loto flotando en el agua, pero la significación es que es andrógina o hermafrodita, que es el falo y el yoni combinados,
El número 10, la letra hebrea Yod, el contenido de Jehová. Ella, o más bien ella, él, da los minutos del mismo círculo de 360 grados. Jehová, en el mejor de sus aspectos, es Binah, la Madre Mediadora Superior, el Gran Mar o Espíritu Santo, y por tanto es más bien un sinónimo de María, la Madre de Jesús, que de su Padre, siendo esta Madre, la mare latina, el mar, significa también aquí Venus, la estela del mare o estrella del mar. Los antecesores de los misteriosos acadianos, los Chandravansas o Indovansas, los reyes lunares que la tradición muestra reinando en Prayaga, Allahabad, edades antes de nuestra era, habían venido de la India y llevado consigo el culto de sus antepasados, de Soma y de su hijo Buda, que después fue el mismo de los caldeos. Sin embargo, semejante culto, aparte de la astrolatría y heliolatría populares, no era en modo alguno idolatría. En todo caso, no lo era más que el simbolismo católico romano moderno que relaciona a la Virgen María, la magna mater de los sirios y griegos, con la luna. Los católicos romanos más piadosos se sienten en extremo orgullosos de este culto y lo confiesan clamorosamente. En una memoria a la Academia Francesa dice el marqués de Mirville lo siguiente: es natural que, como profecía inconsciente, Amón-Ra sea el esposo de su madre, puesto que la magna mater de los cristianos es precisamente la esposa de aquel hijo que ella concibe. Nosotros, los cristianos, podemos comprender ahora por qué Neit lanza resplandor sobre el sol, mientras permanece siendo la luna, puesto que la Virgen, que es la reina de los cielos, como lo era Neit, viste al Cristo Sol como lo hace Neit y es vestida por él. Tú vesti solem et te sol vestit, como cantan los católicos romanos durante sus ceremonias. Nosotros, los cristianos, comprendemos también cómo es que la famosa inscripción en Sais declara que ninguno ha levantado nunca mi velo, peplum, considerando que esta frase, traducida literalmente, es el resumen de lo que se canta en la iglesia en el día de la Inmaculada Concepción. Seguramente nada puede haber más sincero que esto. Ello justifica por completo lo que ha dicho Mr. Gerald Massey en su conferencia sobre el culto de la luna, antiguo y moderno. El hombre en la luna, Osiris, Sut, Jehová, Satán, Cristo, Judas y otros gemelos lunares, es acusado a menudo de mala conducta. En los fenómenos lunares, la luna era una, como la luna de doble sexo y de carácter triple, como madre, hijo y varón adulto. De este modo, el hijo de la luna fue el consorte de su propia madre. No se podía evitar, si es que había de haber alguna reproducción. Se vio obligado a ser su propio padre. Estos parentescos fueron repudiados por la sociología posterior y el hombre primitivo de la luna fue suprimido. Sin embargo, en su última y más incomprensiva fase, se ha convertido en la doctrina fundamental de la superstición más grosera que se ha visto en el mundo, pues estos fenómenos lunares y sus parentescos humanos, inclusive el incestuoso, son las bases mismas de la Trinidad en la unidad de los cristianos. Por causa de la ignorancia del simbolismo, la representación sencilla del tiempo primitivo se ha convertido en el misterio religioso más profundo del moderno culto lunar. La Iglesia romana, sin avergonzarse ni poco ni mucho de lo que demuestra, pinta a la Virgen María adornada con el sol y teniendo a los pies la luna con cuernos y con el niño lunar en los brazos, como hijo y consorte de la madre luna. La madre, el hijo y el varón adulto son fundamentales. De este modo puede probarse que nuestra cristología es mitología momificada y enseñanza legendaria que de un modo engañoso se nos ha impuesto en el Antiguo y Nuevo Testamento como revelación divina pronunciada por la voz misma de Dios.
Hay en el Zohar una preciosa alegoría que revela perfectamente el carácter verdadero de Jehová o Yod-He-Vod-He en el concepto primitivo de los cabalistas hebreos. Puede verse en la filosofía de la Cábala de Ibn Hebirol, traducida por Isaac Mayer. En la introducción escrita por R. Hizquiyah, que es muy antiguo y forma parte de nuestra edición Brody del Zohar, hay una relación de un viaje hecho por R. Elazar, hijo de R. Simon B. Yohai y R. Abab. Encontraron a un hombre que llevaba una carga pesada. Hablaron con él y las explicaciones que el hombre de la carga hizo del Torah eran tan maravillosas que le preguntaron su nombre y el hombre contestó: no me preguntéis quién soy, pero continuamos con la explicación de la ley Torah. Y ellos le preguntaron: ¿quién te ha obligado a caminar de ese modo llevando una carga tan pesada? A lo cual contestó: la letra Yod, que es 10, y es la letra simbólica de Keter y la esencia y germen del santo nombre Yod-He-Vod-He, hizo la guerra, etc. Ellos le dijeron: si nos quieres decir el nombre de tu padre, besaremos el polvo de tus pies. Él contestó: mi padre tenía su morada en el gran mar, y era allí un pez, lo mismo que Vishnu y Dagón u Oanes, que primeramente destruyó el gran mar, y era grande y poderoso, y anciano de días, hasta que se tragó a todos los demás peces del gran mar. R. Elazar escuchó sus palabras y le dijo: tú eres el hijo de la santa llama, eres el hijo del Ram Ham Num a Sabab, el antiguo. Paz en aramarco o caldeo es Nun. Tú eres el hijo de la luz, del Torah, Dharma, etc. Kabbalah de Mayer, página 335. Luego explica el autor que el Séfira femenino Binah es llamado el Gran Mar por los cabalistas. Por lo tanto, Binah, cuyos nombres divinos son Jehová, Yam y Elohim, es sencillamente el Tiamat caldeo, el poder femenino, el Talal de Veroso, que preside sobre el caos y que la teología cristiana descubrió más tarde que era la serpiente y el diablo, ella, él. Yahová es el G celeste y Eva. Este Yahová o Jehová, pues, idéntico a nuestro caos. Padre, madre, hijo en el plano material y en el mundo puramente físico, Deus y Demon a la vez, el sol y la luna, el bien y el mal, Dios y demonio. El magnetismo lunar genera vida, la conserva y la destruye tanto psíquica como físicamente, y si se la considera astronómicamente, la luna es uno de los 7 planetas del mundo antiguo. En la teogonía es uno de los regentes de la misma, lo mismo entre los cristianos hoy día que entre los paganos. Los primeros la mencionan con el nombre de uno de sus arcángeles y los últimos con el uno de sus dioses. Por lo tanto, la significación del cuento de hadas traducido por Wolfson de la versión árabe de un antiguo manuscrito caldeo de Kutami, instruido por el ídolo de la luna, se comprende fácilmente. Seldenus nos dice el secreto y lo mismo hace Maimónides en su Guide to the Perplex. Los adoradores de los terafim u oráculos judíos grababan imágenes y pretendían que la luz de las principales estrellas, planetas, las compenetraban totalmente, y las virtudes angélicas o los regentes de las estrellas y planetas hablaban con ellos por su medio, enseñándoles artes y muchas cosas de la mayor utilidad. Y Seldenus explica que los terafim fueron construidos y compuestos con arreglo a la posición de ciertos planetas,
y de acuerdo con las figuras que se hallaban en el firmamento o los dioses tutelares. Aquellos que señalaban eran llamados adivinadores por medio de la Otolshea. Estas sentencias del Nabateum Agriculture son, sin embargo, los que han asustado a los hombres de ciencia y les han hecho proclamar que la obra es o bien apócrifa o un cuento de hadas indigno de la atención de un académico. Al mismo tiempo, como ya se ha mostrado, los católicos romanos y los protestantes celosos la hicieron pedazos metafóricamente. Los primeros porque describía el culto de los demonios y los últimos porque era impía. Todos se equivocan. Nuevamente, no es un cuento de hadas y en lo que se refiere a los piadosos sacerdotes, puede mostrárseles el mismo culto en sus escrituras, por más desfigurado que se halle en la traducción. El culto solar y el lunar, así como también el culto de las estrellas y de los elementos, figuran y pueden encontrarse en la teología cristiana. Ellos son defendidos por los papistas, y si los protestantes los niegan en redondo, es por su cuenta y riesgo. Pueden citarse 2 ejemplos. Amanio Marcelino enseña que las antiguas adivinaciones se llevaban a cabo con la ayuda de los espíritus de los elementos, Spiritus Elementorum. Pero ahora se ha visto que los planetas, los elementos y el zodiaco no solo figuraban en Heliópolis por las 12 piedras llamadas misterios de los elementos, Elementorum Arcana, sino también en el templo de Salomón, y como varios escritores lo han señalado, en algunas iglesias italianas antiguas y hasta en Notre Dame de París, en donde pueden verse actualmente. Ningún símbolo, ni aun el del sol, fue más complejo en sus múltiples significados que el símbolo lunar. El sexo, por supuesto, era doble. Para unos era varón, como por ejemplo el rey Soma indo y el Sin caldeo. Para otras naciones era hembra. Las hermosas diosas Diana, Luna y Litia Lucina. Entre los tauris se sacrificaban víctimas humanas a Artemisa, una forma de la diosa lunar. Los cretenses la llamaban Dictina y los medos y los persas Itis, como muestra la inscripción de Coloi. Pero ahora nos referimos principalmente a la más casta y pura de las diosas vírgenes, Luna Artemisa. Esta Artemisa Loquia, la diosa que precedía la concepción y nacimiento de las criaturas en sus funciones, y como triple Hécate, la deidad órfica, el predecesor del dios de los rabinos y de los cabalistas precristianos, y su tipo lunar. Era el símbolo personificado de los diferentes y sucesivos aspectos presentados por la luna en cada una de sus 3 fases. Y esta interpretación era ya la de los estoicos. Primero que los órficos explicaban el epíteto, por los 3 reinos de la naturaleza sobre los que ella reinaba. Hécate, luna, celosa, ávida de sangre, vengativa y exigente, es el digno duplicado del dios celoso de los profetas judíos. Todo el enigma del culto solar y lunar, tal como se señala ahora en las iglesias, depende a la verdad de este antiguo misterio universal de los fenómenos lunares, las fuerzas correlativas de la reina de la noche que permanecen latentes para la ciencia moderna, pero que están en completa actividad para el conocimiento de los adeptos orientales, explican bien las 1001 imágenes bajo las cuales ha sido representada la luna por los antiguos. También ello muestra cuánto más versados estaban los antiguos en los misterios selenitas que nuestros modernos astrónomos. Todo el panteón de las diosas y dioses lunares, Neptiso, Neit, Proserpina, Melita, Cibeles, Isis, Astarte, Venus y Hécate de un lado, y Apolo, Dionisio, Adonis, Baco, Osiris, Atis, Tamus, etc. de otro,
Todos muestran en sus nombres y títulos de hijos y esposos de sus madres su identidad con la Trinidad cristiana. En todos los sistemas religiosos se hacía a los dioses fundir en una de sus funciones de padre, hijo y esposo, y las diosas se fundían igualmente como esposas, madres y hermanas del dios masculino, sintetizando los primeros los atributos humanos en el sol dador de la vida y fundiendo las últimas todos sus títulos en la gran síntesis conocida como Maya, María, etc. Un nombre genérico, Maya ha llegado a significar madre para los griegos, por derivación obligada de la raíz ma nodriza, y hasta dio su nombre al mes de mayo, que estaba consagrado a todas estas diosas antes de serlo a María. Su origen primitivo, sin embargo, era Maya, Durga, traducido por los orientalistas inaccesible, pero significando en verdad lo inalcanzable en el sentido de ilusión y sin realidad, como siendo el origen y causa de los hechizos. La personificación de la ilusión. En los ritos religiosos, la luna servía para un doble objeto. Era personificada como una diosa femenina, para fines exotéricos como un dios varón en las alegorías y símbolos, y en la filosofía oculta, nuestro satélite era considerado como una potencia sin sexo que debía ser bien estudiada, porque había que temerla. Entre los iniciados arios, caldeos, griegos y romanos, Soma, Sin, Artemisa, Soteira, el Apolo hermafrodita cuyo atributo es la lira, y la barbada Diana del arco y flecha, Deus Lunus y especialmente Osiris Lunus y Thoth Lunus, eran potencias ocultas en la luna, pero ya sea varón o hembra, Thoth o Minerva, Soma o Astoret, la luna es el misterio de los misterios ocultos y más un símbolo del mal que del bien. Sus 7 fases en la división original esotérica están divididas en 3 fenómenos astronómicos y 4 fases puramente psíquicas. La luna no ha sido siempre reverenciada, según se demuestra en los misterios, en donde la muerte del dios Luna, las 3 fases de desvanecimiento, gradual y final desaparición, estaba alegorizada por la luna en representación del genio del mal, que, por el momento, triunfa sobre el dios productor de la luz y de la vida, el sol, y era necesaria toda la habilidad y sabiduría de los hierofantes en magia para convertir en triunfo esta derrota. Nota de la autora. Los católicos romanos deben la idea de consagrar el mes de mayo a la Virgen al pagano Plutarco, que muestra que mayo está consagrado a Maya o Vesta, nuestra madre tierra, nuestra nodriza que nos alimenta, personificada. Fin de la nota. En el culto más antiguo de todos, en el de la tercera raza de nuestra ronda, los hermafroditas, la luna macho se hizo sagrada cuando, después de la llamada caída, los sexos se separaron. Deus Lunus se convirtió entonces en andrógino, macho y hembra por turno, hasta que finalmente sirvió para fines de brujería como poder dual para la cuarta raza raíz, los atlantes. En la quinta, nuestra propia raza, el culto lunar solar dividió a las naciones en 2 distintos campos antagónicos y produjo los sucesos descritos años más tarde en la guerra Mahabharata, la lucha entre los Suryavansas y los Indovansas, que los europeos consideran fabulosa y que es históricamente para los indos y ocultistas. El culto a los principios macho y hembra se originó en el aspecto doble de la luna y terminó en los cultos distintos del sol y de la luna. Entre las razas semíticas, el sol fue durante mucho tiempo femenino y la luna masculina, procediendo esta última noción de las tradiciones atlantes. A la luna la llamaron el señor del sol, Bel Shemesh, y antes del culto Shemesh.
La ignorancia de las razones iniciales de semejante distinción condujo a las naciones al culto antropomórfico de los ídolos. Durante aquel periodo que no se encuentra en los libros mosaicos, a saber, desde el destierro del Edén hasta el diluvio alegórico, los judíos y los demás semitas adoraron a Daya Nisi, el soberano de los hombres, el juez o el sol. Aun cuando el canon judío y el cristianismo han convertido al sol en el Señor Dios y en Jehová en la Biblia, sin embargo, la misma Biblia está llena de huellas indiscretas de la deidad andrógina que era Jehová, el sol y Astaret, la luna en su aspecto femenino y libre enteramente del presente elemento metafórico que se le ha dado. Dios es un fuego que consume, aparece en el fuego y está circundado por él. No fue solo en visión como Ezequiel vio a los judíos adorando al sol. El Baal de los israelitas, el Shemesh de los moabitas y el Moloch de los amonitas era el mismo sol Jehová y es hasta hoy el rey de la hueste del ciclo, el sol, así como Astoret era la reina del cielo o la luna. El sol de justicia solo ahora se ha convertido en una expresión metafórica, pero la religión de todas las naciones antiguas se basaba primitivamente en las manifestaciones ocultas de una fuerza o principio puramente abstracto llamado actualmente Dios. El establecimiento mismo de tales cultos muestra en sus detalles y ritos que los filósofos que desarrollan semejantes sistemas de la naturaleza subjetiva y objetiva poseían un conocimiento profundo y conocían muchos hechos de naturaleza científica, porque los ritos del culto lunar, además de ser puramente ocultos, estaban basados, como se acaba de mostrar, en el conocimiento de la fisiología, ciencia completamente moderna entre nosotros, de la psicología, las matemáticas sagradas, la geometría y la metrología en su verdadera aplicación a símbolos y figuras que no son sino signos en donde se han registrado los hechos naturales y científicos observados. Como hemos dicho, el magnetismo lunar genera la vida, la preserva y la destruye. Y Soma encarna el triple poder de la Trimurte, aun cuando no sea reconocida para el profano hasta el presente. La alegoría que presenta a Soma, la luna, como producida por la acción del masar del océano de vida, espacio, por los dioses en otro Manvantara, esto es, en el día pregenésico de nuestro sistema planetario, y el mito que representa a los rishis ordeñando a la tierra cuyo ternero era Soma, la luna, tienen un significado profundamente cosmográfico, pues ni es nuestra tierra la ordeñada ni la luna que conocemos el ternero. Nota: en la alegoría, la tierra busca su salvación en la huida perseguida por Prithu, toma la forma de una vaca y temblando de terror corre y se oculta en las regiones de Brahma. Por lo tanto, no es nuestra tierra. Además, en todos los Puranas el ternero cambia de nombre. En uno es Manu, Vayambhuva, en otro Indra, en un tercero el mismo Himavat, Himalaya, mientras que Meru era el que ordeñaba. Esta es una alegoría más profunda de lo que se pueda creer. Fin de la nota. Si nuestros hombres de ciencia hubieran sabido de los misterios de la naturaleza tanto como sabían los antiguos arios, seguramente no hubieran imaginado nunca que la luna fue proyectada desde la Tierra. Repito nuevamente que para poder comprender el lenguaje simbólico de los antiguos hay que tener presente y tomar en consideración las más antiguas permutaciones de la teogonía, el Sol convirtiéndose en su propio padre y a la madre generada por el Hijo. De otro modo, la mitología parecería siempre a los orientalistas simplemente la enfermedad que aparece en cierto estado peculiar de la cultura humana, como ha dicho gravemente Renouf. Los antiguos enseñaban la autogeneración, por decirlo así, de los dioses, la esencia divina una, inmanifestada, concibiendo perpetuamente un segundo yo manifestado, cuyo segundo yo andrógino en su naturaleza da luz de modo inmaculado a todo lo macrocósmico y microcósmico de este universo.
Esto ha sido mostrado algunas páginas antes en el círculo y el diámetro o el 10 sagrado. Pero nuestros orientalistas, a pesar de su gran deseo de descubrir un elemento homogéneo en la naturaleza, no lo verán. Paralizados en sus investigaciones por tal ignorancia, los arianistas y los egiptólogos se extravían constantemente en sus especulaciones. Así es como de Roach no puede comprender en el texto que traduce el significado de cuando Amón-Ra dice al rey Amenofis que se supone sea Memón: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y encontrando lo mismo en muchos textos y bajo diferentes formas, este orientalista muy cristiano se ve por último obligado a decir: para que esta idea haya podido entrar en la mente de los hierogramatas, tiene que haber habido en su religión una doctrina más o menos definida que indique como un hecho posible una encarnación divina e inmaculada bajo una forma humana. Precisamente, pero ¿por qué ha de atribuirse la explicación a una profecía imposible cuando todo el secreto queda aclarado por la última religión copiando a la primera? Esta doctrina era universal y no fue en la mente de ningún hierogramata donde se desarrolló, pues los avataras indos son una prueba de lo contrario. De Roach, después de comprender más claramente lo que significaba el Padre Divino y el Hijo entre los egipcios, no puede sin embargo percibir todavía cuáles eran las funciones que se atribuían al principio femenino en aquella generación primordial. No lo encuentra en la diosa Neit de Sais. Sin embargo, cita la sentencia del jefe a Cambises cuando introdujo a este rey en el templo saítico: hago conocer a vuestra majestad la dignidad de Sais, que es la mansión de Neit, el gran productor femenino, generador del sol, que es el primer nacido y que no es engendrado sino solo dado a luz, y por lo tanto fruto de una madre inmaculada. Cuanto más grandioso y filosófico y poético, para cualquiera que lo pueda comprender y apreciar, es el verdadero concepto de los antiguos paganos sobre la Virgen Inmaculada, comparado con el concepto papal moderno. En el primero, la madre naturaleza siempre joven, el origen de sus prototipos, el sol y la luna, genera y da luz a su hijo, nacido de la mente, el universo. El sol y la luna, como deidades masculino y femeninas, fructifican la tierra, la madre microcósmica, y esta última concibe y da luz a su vez. En cambio, según los cristianos, el primer nacido primogenitus es en verdad generado, esto es engendrado, genitus non factus, y positivamente concebido y dado a luz, Virgo pariet, explica la Iglesia Latina. De este modo, arrastra a la tierra esta Iglesia el noble ideal espiritual de la Virgen María, y haciéndola de barro terreno, degrada el ideal que representa, rebajándola a la diosa antropomórfica más inferior del populacho. Ciertamente, Neit, Isis, Diana, etc., sea el que quiera el nombre por el que fuese designada, era una diosa demiurga, visible e invisible a la vez, que tenía su lugar en el cielo y que ayudaba en la generación de las especies. La luna, en una palabra. Sus aspectos y poderes ocultos son innumerables, y en uno de ellos, la luna era para los egipcios Hathor, otro aspecto de Isis. Y a ambas diosas se la representa amamantando a Horus. Véase en el Salón Egipcio del Museo Británico a Hathor, adorada por el faraón Thotmes, que está de pie entre ella y el Señor de los Cielos. El monolito fue traído de Karnak. La misma diosa tiene la leyenda siguiente inscrita en su trono: la Divina Madre y Señora o Reina del Cielo, y también la estrella de la mañana y la luz del mar, Estela Matutina y Lux Maris. Todas las diosas lunares tenían un aspecto doble, uno divino, el otro infernal. Todas eran las vírgenes madres de un hijo nacido de modo inmaculado, el sol.
Rousseau muestra a la diosa Luna, de los atenienses Palas o Cibeles, Minerva o también Diana, invocada en sus fiestas, como la madre única de Dios, teniendo a su hijo niño en su regazo, sentada sobre un león y rodeada de 12 personajes, en quienes los ocultistas reconocen a los 12 grandes dioses y el piadoso orientalista cristiano a los apóstoles, o más bien a la profecía griega pagana de los mismos. Ambos tienen razón, pues la diosa inmaculada de la Iglesia latina es una copia fiel de la diosa pagana más antigua. El número de los apóstoles es el de las 12 tribus, y estas son la personificación de los 12 grandes dioses y de los 12 signos del zodiaco. Casi todos los detalles del dogma cristiano están tomados de los paganos. Semele, la esposa de Júpiter y madre de Baco, el sol, según Nono, es también llevada o se la hace ascender al cielo después de su muerte, en donde preside entre Marte y Venus, bajo el nombre de Reina del Mundo o del Universo, a cuyo nombre, lo mismo que a los nombres de Hathor, Hécate y otras diosas infernales, todos los demonios tiemblan. Según cuenta de Mirville, esta inscripción griega de un pequeño templo reproducida en una piedra de Berger, encontró y copiada por Montfaucon, nos informa del hecho estupendo de que la Magna Mater del mundo antiguo fue un plagio descarado de la Inmaculada Virgen María de la Iglesia Católica, perpetrado por el demonio. Ya sea así o viceversa, no tiene importancia. Lo que interesa observar es la perfecta identidad entre la copia arcaica y el original moderno. Si el espacio de que disponemos no lo permitiera, podríamos mostrar la inconcebible frialdad e indiferencia que han tenido algunos partidarios de la Iglesia Católica Romana al ser puestos frente a frente de las revelaciones del pasado. A la observación de Maury de que la Virgen tomó posesión de todos los santuarios de Ceres y Venus, y de que los ritos paganos proclamados y practicados en honor de aquellas diosas fueron en gran parte transferidos a la Madre de Cristo, el abogado de Roma contesta que tal es el caso y que era justo y natural que así fuese. Como el dogma, la liturgia y los ritos profesados por la Iglesia Apostólica Romana en 1862 se encuentran grabados en monumentos, inscritos en papiros y rollos apenas posteriores al diluvio, es imposible negar la existencia de un primero y prehistórico cataclismo romano, del cual es el nuestro una continuación fiel. Pero mientras el primero era el colmo, el sumum de la desvergüenza de los demonios y de la nigromancia goética, el segundo es divino. Si en nuestra revelación cristiana, el Apocalipsis, María revestida con el sol y teniendo la luna bajo sus pies, no tiene ya nada de común con la humilde servidora servante del Nazareno, es porque se ha convertido ahora en el mayor de los poderes teológicos y cosmológicos de nuestro universo. De Mirville, páginas 116 y 119. Precisamente puesto que Píndaro canta así sobre su asunción, se sienta a la derecha de su padre Júpiter y es más poderosa que todos los demás ángeles o dioses, himno que igualmente se ha aplicado a la Virgen. También San Bernardo, citado por Cornelio a Lapide, se dirige a la Virgen María de este modo: el sol Cristo vive en ti y tú vives en él. También este santo hombre nada sofístico admite que la Virgen es la luna, siendo la lucina de la Iglesia. Le aplican en el parto el verso de Virgilio: casta fave lucina, tus llaman regnad Apolo. Y añade aquel santo inocente: lo mismo que la luna, la Virgen es la reina del cielo. Esto termina la cuestión. Según los escritores tales como de Mirville, mientras más semejanza existe entre los conceptos paganos y los dogmas cristianos, más divina aparece la religión cristiana y más se ve que es la única verdaderamente inspirada, especialmente en su forma católico-romana. Los descreídos hombres de ciencia y académicos que creen ver en la Iglesia latina
precisamente todo lo contrario de la inspiración divina, y que no quieren admitir los maliciosos plagios anticipados de Satanás, son seriamente llamados a capítulo, pero no creen en nada y rechazan hasta el Nabateum Agriculture como una novela y una porción de absurdos supersticiosos, gime el memorialista. Según su opinión pervertida, el ídolo de la luna de Kutami y la estatua de la Madonna son una misma cosa. Hace 25 años que un noble marqués escribió 6 enormes volúmenes, o como él los llama, Memorias para la Academia Francesa, con el solo objeto de probar que el catolicismo romano es una creencia inspirada y revelada. Como prueba de ello cita hechos innumerables, teniendo todos a mostrar que todo el mundo antiguo había estado desde el diluvio con la ayuda del demonio, plagiando sistemáticamente los ritos, ceremonias y dogmas de la futura Santa Iglesia que debían nacer siglos más tarde. ¿Qué hubiese dicho este fiel hijo de Roma si hubiese oído a su correligionario M. Renaud, el distinguido egiptólogo del Museo Británico, declarar en una de sus sabias conferencias que ni los hebreos ni los griegos tomaron ninguna de sus ideas de Egipto? Pero quizás quiso decir M. Renaud que los egipcios y los griegos y los arios fueron los que tomaron sus ideas de la Iglesia latina. Y si es así, ¿por qué en nombre de la lógica rechazan los papistas los nuevos datos que los ocultistas pueden proporcionarles sobre el culto de la luna, puesto que todo tiende a mostrar que el culto de la Iglesia Católica Romana es tan antiguo como el mundo del sabeísmo y de la astrolatría? La causa de la astrolatría de los primeros cristianos y más tarde de la católica romana, o el culto simbólico del sol y de la luna, culto idéntico al de los gnósticos, aunque menos filosófico y puro que el culto del sol de los mazdeístas, es una consecuencia natural de su nacimiento y origen. La adopción por la Iglesia latina de símbolos como el agua, el fuego, el sol, la luna y las estrellas y muchos otros es sencillamente la continuación por los primitivos cristianos del antiguo culto de las naciones paganas. Por ejemplo, Odín obtuvo su sabiduría, su poder y sus conocimientos sentándose a los pies de Mimir, el 3 veces sabio Jotun, que pasó su vida en la fuente de la sabiduría primordial, cuyas cristalinas aguas aumentaban diariamente su conocimiento. Mimir obtuvo el conocimiento superior de la fuente porque el mundo había nacido del agua, de aquí que la sabiduría primordial se encontrase en aquel misterioso elemento. El ojo que Odín tenía que comprometer para adquirir aquel conocimiento puede ser el sol que ilumina y penetra todas las cosas. Su otro ojo siendo la luna, cuya reflexión mira desde el mar y que por último cuando se pone se hunde en el océano. Pero es algo más que esto. Loki, el dios del fuego, se dice se ocultó en el agua, como también en la luna, la dadora de luz, cuya reflexión encontró en aquella. Esta creencia de que el fuego encuentra refugio en el agua no se limitaba a los antiguos escandinavos. Participaban de ella todas las naciones y fue por último adoptada por los primeros cristianos que simbolizaron el Espíritu Santo bajo la figura del fuego, lenguas hendidas como de fuego, el hálito del Padre Sol. Este fuego desciende también dentro del agua o el mar, mare, María. La paloma era, entre algunas naciones, el símbolo del alma. Estaba consagrada a Venus, la diosa nacida de la espuma del mar, y más tarde se convirtió en el símbolo del ánima mundi cristiano o Espíritu Santo. Uno de los capítulos más ocultos del Libro de los Muertos es el titulado La transformación en el Dios que da luz al sendero de tinieblas, en donde la mujer, luz de la sombra, sirve a Tot en su retiro en la luna. Tot Hermes se dice que se ocultó allí porque es el representante de la sabiduría secreta. Él es el logos manifestado de su lado luminoso y la deidad oculta o sabiduría oscura.
Cuando se supone que se retira al otro hemisferio, hablando de su poder, la luna se llama repetidamente a sí misma la luz que brilla en la oscuridad, la mujer luz. De aquí que se convirtiese en el símbolo aceptado de todas las diosas vírgenes madres, del mismo modo que los perversos malos espíritus hicieron la guerra a la luna en los tiempos antiguos. Asimismo se supone que la hacen ahora, sin poder, sin embargo, triunfar de la actual reina del cielo, María la luna. De ahí que también estaba la luna íntimamente relacionada en todas las teogonías paganas con el dragón, su eterno enemigo. La Virgen o Madonna está representada sobre el Satán mítico, así simbolizado, que yace vencido e impotente bajo sus pies. Esto es así porque la cabeza y la cola del dragón, que en la astronomía oriental representan hasta hoy los nodos ascendentes y descendentes de la luna, estaban simbolizados en la antigua Grecia por dos serpientes. Hércules las mata en el día de su nacimiento y lo mismo hace el niño en los brazos de su madre virgen, como observa atinadamente Mr. Gerald Massey respecto de estas relaciones. Todos estos símbolos representaron sus propios hechos desde un principio y no presuponían otros de un orden completamente distinto. La iconografía y también los dogmas había sobrevivido en Roma desde un periodo remoto antes del cristianismo. No hubo ni falsedad ni interpolación de tipos. No hubo más que una continuidad de imágenes con un significado desnaturalizado.